Creed en sus profetas. Jueves 12 de junio 2025. Éxodo 7. Entonces el Señor dijo a Moisés: Mira, yo te he puesto como Dios para el faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará al faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Yo endureceré el corazón del faraón y multiplicaré mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto. El faraón no los escuchará, pero yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel de la tierra de Egipto, con grandes actos justicieros. Así sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Moisés y Aarón hicieron como el Señor les mandó. Así lo hicieron. Moisés tenía 80 años y Aarón 83 años cuando hablaron al faraón. La vara se transforma en serpiente. El Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo: Cuando el faraón les responda y diga: muestren señales, tú dirás a Aarón: toma tu vara y arrójala delante del faraón, y ella se transformará en una serpiente. Fueron pues Moisés y Aarón al faraón, e hicieron como el Señor les había mandado. Aarón echó su vara delante del faraón y de sus servidores, y se convirtió en una serpiente. El faraón también llamó a los sabios y a los hechiceros, y también ellos, los magos de Egipto, hicieron lo mismo con sus encantamientos. Cada uno echó su vara, las cuales se convirtieron en serpientes, pero la vara de Aarón se tragó las varas de ellos. Y el corazón del faraón se endureció, y no los escuchó tal como el Señor había dicho. Primera plaga: el agua hecha en sangre. Entonces el Señor dijo a Moisés: El corazón del faraón se ha endurecido y rehúsa dejar ir al pueblo. Ve por la mañana al faraón cuando él salga al río, ponte frente a él a la orilla del Nilo, toma en tu mano la vara que se transformó en serpiente y dile: El Señor, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti para decirte: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Pero he aquí que hasta ahora no has querido escuchar. Así ha dicho el Señor: en esto conocerás que yo soy el Señor. He aquí con la vara que tengo en mi mano golpearé las aguas del Nilo, y éstas se convertirán en sangre. Los peces que hay en el Nilo morirán. El Nilo apestará, y los egipcios tendrán asco de beber agua del Nilo. El Señor dijo también a Moisés: Di a Aarón: toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus canales, sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, y ellas se convertirán en sangre. Habrá sangre en toda la tierra de Egipto, hasta en los baldes de madera, en las vasijas de piedra. Moisés y Aarón hicieron como les mandó el Señor. Alzó la vara y golpeó las aguas del Nilo en presencia del faraón y de sus servidores, y todas las aguas del Nilo se convirtieron en sangre. Los peces que había en el Nilo murieron, y el Nilo apestaba de modo que los egipcios no podían beber de él. Hubo sangre en toda la tierra de Egipto. Pero los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón del faraón se endureció, y no los escuchó tal como el Señor lo había dicho. Después se volvió el faraón y entró en su casa, y no quiso prestar más atención al asunto. Y todos los egipcios hicieron pozos alrededor del Nilo para beber, porque no podían beber las aguas del Nilo. Segunda plaga: las ranas. Pasaron 7 días después que el Señor golpeó el Nilo. Patriarcas y Profetas, capítulo 11. El llamamiento de Abraham. Muchos continúan siendo probados como lo fue Abraham. No oyen la voz de Dios hablándoles directamente desde el cielo, pero en cambio son llamados mediante las enseñanzas de su palabra y los acontecimientos de su providencia. Se les puede pedir que abandonen una carrera que promete riquezas y honores, que dejen afables y provechosas amistades y que se separen de sus parientes para entrar en lo que parece ser únicamente un sendero de abnegación, trabajos y sacrificios. Dios tiene un trabajo para ellos, pero una vida fácil y la influencia de las amistades y los parientes impediría el desarrollo de los rasgos esenciales para su realización. Los llama para que se aparten ante las influencias y los auxilios humanos, y les hace sentir la necesidad de su ayuda y de depender solamente de Dios, para que Él mismo pueda revelarse a ellos. ¿Quién está listo para renunciar a los planes que ha abrigado y a las relaciones familiares tan pronto lo llame la providencia? ¿Quién aceptará nuevas obligaciones y entrará en campos inexplorados para hacer la obra de Dios con buena voluntad y firmeza
y contar sus pérdidas como ganancia por amor a Cristo? El que haga esto tiene la fe de Abraham y compartirá con él el más excelente y externo peso de gloria, con el cual no se pueden comparar las aflicciones del tiempo presente. 2 Corintios 4:17, Romanos 8:18. El llamamiento del cielo le llegó a Abraham por primera vez mientras vivía en Ur de los Caldeos, Génesis 11:31, y obediente se trasladó a Harán. Hasta allí lo acompañó la familia de su padre, pues con su idolatría ella mezclaba la adoración del Dios verdadero. Allí permaneció Abraham hasta la muerte de Taré, pero después de la muerte de su padre, la voz divina le ordenó proseguir su peregrinación. Su hermano Nacor, con toda su familia, se quedó en su hogar y con sus ídolos. Además de Sara, la esposa de Abraham, únicamente Lot, cuyo padre Harán había fallecido hacía mucho tiempo, escogió participar de la vida de peregrinaje del patriarca. Sin embargo, fue una gran compañía la que salió de Mesopotamia. Abraham ya poseía gran cantidad de ganado vacuno y lanar, que eran las riquezas del oriente, e iba acompañado de un gran número de criados y personas dependientes de él. Se alejaba de la tierra de sus padres, para nunca más volver, y llevó consigo todo lo que poseía, todos los bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, Génesis 12:5. Entre los que le acompañaban, muchos eran guiados por motivos más altos que el interés propio. Mientras estuvieron en Harán, Abraham y Sara los habían inducido a adorar y servir al Dios verdadero. Estos se agregaron a la familia del patriarca y le acompañaron a la tierra prometida, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Versículo 5. El sitio donde se detuvieron primero fue Siquem, a la sombra de las encinas de Moré, en un ancho y herboso valle, con olivos y ricas fuentes, entre los montes de Ebal y Gerizim. Abraham estableció su campamento. El patriarca había entrado en un país hermoso y bueno, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Deuteronomio 8, 7 y 8. Pero para el adorador de Jehová, una espesa sombra descansaba sobre las arboladas colinas y el fructífero valle. El cananeo estaba entonces en la tierra. Abraham había alcanzado el blanco de sus esperanzas, pero había encontrado el país ocupado por una raza extraña y dominada por la idolatría. En los bosques había altares consagrados a los dioses falsos y se ofrecían sacrificios humanos en las alturas vecinas. Aunque Abraham se aferraba a la divina promesa, estableció allí su campamento con penosos presentimientos. Entonces apareció Jehová a Abraham y le dijo: «A tu descendencia daré esta tierra». Génesis 12:7. Su fe se fortaleció con esta seguridad de que la divina presencia estaba con él y de que no estaba abandonado a merced de los impíos. Y edificó allí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. Versículo 7. Continuando aún como peregrino, pronto se marchó a un lugar cerca de Retel y de nuevo erigió un altar e invocó el nombre del Señor. Abraham, el amigo de Dios, Santiago 2:23, nos dio un digno ejemplo. Desarrolló una vida de oración. Donde quiera que establecía su campamento, muy cerca de él también levantaba su altar y llamaba a todos los que le acompañaban al sacrificio matutino y vespertino. Cuando retiraba su tienda, el altar permanecía allí. En los años subsiguientes hubo entre los errantes cananeos algunos que habían sido instruidos por Abraham, y siempre que uno de ellos llegaba al altar, sabía quién había estado allí antes que él, y después de levantar su tienda, reparaba el altar y allí adoraba al Dios viviente.